Bueno, empezamos. Buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias por tomarse el tiempo para participar de este webinar. Espero que realmente les sea de bastante provecho. Bueno, antes de iniciar, les agradezco nada más para confirmar que me están escuchando. Ahí nada más me escriben en el chat y con esto ya me doy cuenta si me escuchan y me ven bien. Perfecto. Vamos a revisar aquí. No me llega ninguna respuesta. Espero que sí me estén escuchando. Perfecto. Ya ahí me contestaron varios. Muchas gracias, de verdad. Bueno, iniciamos con el webinar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la modernización de los sistemas SCADA ArresView 32 hacia Factory Talk View Site Edition, ¿verdad? Mi nombre es Andrés Alfaro. Yo soy especialista de automatización en el Batrón. Y desde ya quedo a sus órdenes. Si durante el webinar surge alguna pregunta, alguna duda, les agradezco que igual la coloquen en el chat, así como me pusieron ahora que me escuchaban, igual hacen la consulta y yo voy a estar revisando el chat posiblemente en algunos momentos o incluso al final voy a dedicar unos minutos para contestar esas preguntas. Bueno, además, una pregunta que normalmente hacen es sobre la presentación que vamos a estar viendo. Esta se les estará enviando al correo electrónico, ¿verdad? Con el que se registraron en el webinar. Y también se les va a estar enviando alguna documentación adicional que de hecho vamos a estar viendo por acá en el webinar. Perfecto. Entonces, la agenda para el día de hoy. Voy a iniciar hablando sobre el valor agregado, los beneficios que vamos a obtener de modernizar un sistema SCADA como ArresView a un Factory Talk View Site Edition. Luego vamos a conocer varias herramientas que nos pueden ayudar durante la conversión de la aplicación de ArresView 32 a Factory Talk View Site Edition. Vamos a hablar también en detalle de las principales consideraciones o cuidados que tenemos que tener en cuenta, tener presentes cuando estamos convirtiendo nuestra aplicación de HMI a la nueva plataforma. Como punto número 4, vamos a hablar sobre licenciamiento, ¿verdad? Porque para este tipo de proyectos es importante conocer las diferencias entre el licenciamiento que tenemos de ArresView 32 y el licenciamiento que vamos a implementar de Factory Talk View SE. Y finalmente vamos a presentar incentivos comerciales que ofrece Rockwell a sus clientes, ¿verdad? A ustedes para alentar desde un punto de vista, digamos, económico, ¿verdad? Las modernizaciones de esta plataforma de ArresView 32, que ya sabemos que tiene muchos años en el mercado y que bueno, ya llegó el momento de su fin de vida. Posiblemente la mayoría de los que están acá en el webinar tienen o sistemas de ArresView o están interesados en conocer cuál es el paso a seguir, ¿verdad? Ahora que es un producto que ya está descontinuado. Y no solo de la parte del software HMI, ¿verdad? Sino también el sistema completo de automatización. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente donde vemos instalaciones de ArresView 32, también vemos controladores un poco viejos, ¿verdad? Vemos, no sé, PLC5, SLC500, por ejemplo, y estas son soluciones que sabemos que están desactualizadas y que en el mundo actual realmente nos limitan mucho en cuanto a productividad, ¿verdad? En cuanto a eficiencia. Bueno, entonces aquí es cuando nos preguntamos dónde queremos estar en los próximos 5 años, ¿verdad? ¿Qué queremos que nuestro sistema de automatización llegue a ser capaz? Para esto, primero vamos a hablar un poco sobre valor, ¿verdad? Entonces, si sienten ustedes que realmente están sacando valor de su sistema ArresView 32, en la HMI están logrando visualizar
todos los datos, toda la información que tienen los dispositivos de campo, no sé, variadores, sensores, ¿verdad? Actuadores, y que pueden ser realmente aprovechados por el personal operativo o el personal de mantenimiento incluso. Si ustedes son integradores u OEMs, la plataforma de ARESView 32 realmente está dando el valor que sus clientes esperan. Ustedes piensan que este SCADA es tan moderno como probablemente ellos lo desean. Posiblemente no, ¿verdad? Posiblemente la respuesta a la mayoría de estas preguntas que les hice fue no. Asuntos como conectividad remota, asuntos como administración de alarmas, gráficos modernos e intuitivos, estas son cosas que sabemos que realmente ARESView 32 no nos puede proporcionar. Entonces ahora hablemos un poco sobre las bases, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases que ustedes deben sentar para la próxima generación de sus sistemas de automatización? FactoryTalk View Site Edition, que es el sistema SCADA, que en este caso reemplaza a ARESView 32, soportan tanto arquitecturas a las que le llamamos standalone, ¿verdad? O de una sola estación, como arquitecturas distribuidas o arquitecturas cliente-servidor, ¿verdad? También sabemos que con FactoryTalk View hay una integración muy optimizada con los controladores Logix, ¿verdad? Con Compact Logix y con Control Logix. E incluso, no solo con los controladores, sino con otros software de Rockwell, ¿verdad? Software como Team Manager, software como FactoryTalk Historian, software como FactoryTalk Asset Center, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que podemos empezar una modernización progresiva, ¿verdad? Una modernización que podríamos empezarla desde algo pequeño y con el tiempo ir agregando elementos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, a nivel de software, incluso de hardware, para dar mayor valor agregado a nuestro sistema. Entonces, esto nos va a permitir, por supuesto, minimizar costos, ¿verdad? Al inicio del proyecto y también reducir el tiempo de ingeniería requerido. Y ahora voy a suponer que posiblemente muy pocos o incluso ninguno de ustedes de los que me acompañan por acá, ¿verdad? Fueron los que originalmente crearon estas aplicaciones de ARESView 32 que está corriendo en sus compañías. Posiblemente algunos de los desarrolladores, incluso operadores originales, ¿verdad? De los sistemas SCADA, ya están jubilados o están cerca y esto hace que sea necesario, y eso lo sabemos, hacer transferencia de conocimiento, ¿verdad? De una persona a otra, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nos podemos preguntar si realmente queremos entonces que la nueva solución, ¿verdad? Con FactoryTalk View sea uno a uno. Es decir, que sea la misma interfaz de operación, ¿verdad? Por ejemplo, con el objetivo de reducir este entrenamiento operativo, pero con la posibilidad de dar un valor agregado mucho mayor, ¿verdad? Obviamente, queremos implementar un sistema mejor, ¿verdad? Por ejemplo, que la interfaz de operación sea la misma, pero que además tengamos la capacidad de mostrar documentos en PDF, por ejemplo, con los manuales de operación o procedimientos que a ustedes les gustaría que estuvieran a mano desde la interfaz, ¿verdad? También accesar a videos, ¿verdad? Desde el SCADA que demuestren el funcionamiento de un equipo o un proceso en específico, ¿verdad? O demás, ¿verdad? Entonces, realmente aprovechar las características del nuevo software, pero manteniendo un poco la interfaz de operación que había en ARESView 32. Entonces, cuando migramos de ARESView 32 a FactoryTalk View, ustedes realmente tienen la capacidad de decidir, ¿verdad? Si prefieren o mantener el sistema tal y como está o dar una restauración completa, ¿verdad? Totalmente nueva a la interfaz. Incluso la pueden ir adaptando, ¿verdad? O ir mejorando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Tal vez pueden inicialmente implementar la misma interfaz y conforme avanza el tiempo, la van mejorando. Algo muy valioso que pueden tener, y esto es muy importante para que lo tengan presente, es tener ambos sistemas, ¿verdad? Tanto ARESView 32 como FactoryTalk View corriendo lado a lado, ¿verdad? Corriendo simultáneamente. Una en una computadora, otro en otra computadora.
Y realmente esto da una sensación de confort, realmente de confianza, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que durante ese proceso de transición de una plataforma u otra, ¿verdad? En cualquier momento saben que tiene la herramienta anterior de HMI. Totalmente funcional, conectada en ese caso, digamos, las dos al mismo controlador, ¿verdad? Eso es totalmente posible. Todas estas configuraciones son las que ustedes tienen que ir tomando en cuenta durante la ejecución, ¿verdad?, del proyecto. Entonces, bueno, probablemente ustedes ya tienen como una idea general, una idea básica del plan de modernización que quieren lograr, ¿verdad? Posiblemente ya ustedes hayan escuchado de conceptos, por ejemplo, transformación digital, analítica de datos, Internet de las cosas. Si ustedes están utilizando RSView 32, posiblemente se pregunten, pues, ¿cómo diablos, verdad? Voy a lograr todo eso con esta plataforma. La idea es hablarles entonces sobre soluciones tecnológicas contemporáneas y darles una idea de estos conceptos, ¿verdad? Que para Rockwell forman parte de lo que llamamos, y lo van a escuchar mucho, empresa conectada. Bueno, entonces por aquí tenemos la parte de movilidad. Movilidad, ¿qué es? Es tener la capacidad, ¿verdad?, de tener dispositivos móviles como celulares, tablets, laptops, usuarios remotos o equipos que realmente no están conectados directamente al sistema, pero que requieren tener acceso a los datos. Luego tenemos administración de la información y analítica. Básicamente, con esto me refiero al ser capaz de extraer la información del sistema, de contextualizar esa información y de utilizarla de forma que dé valor, ¿verdad? Hay mucha información, pero buscamos contextualizar esa información, ¿verdad? Muchos datos en una tabla no me pueden decir mucho, pero ya cuando la contextualizo, por ejemplo, cuando la genero en un gráfico de tendencias, ya ahí me puede dar algún valor. Y que me ayude toda esa información a hacer mejoras, ¿verdad? Y al fin y al cabo lograr un mejor desempeño. Computación escalable. Computación escalable básicamente lo logramos con los nuevos controladores programables. Hay controladores, por ejemplo, de Compact Logic que ahora vienen con un ambiente de Windows integrado. Entonces, también un factor de valor por ahí. Luego tenemos la infraestructura de seguridad de red, ¿verdad? Esto es un aspecto muy importante y a tener en cuenta en las arquitecturas de automatización actuales, ¿verdad? Sabemos que actualmente hay un estándar a nivel de comunicación en Ethernet, entonces realmente es una parte importante de nuestro sistema de automatización. Y todo esto trabajando en conjunto es lo que Rockwell llama entonces empresa conectada, ¿verdad? El primer paso para llegar ahí podríamos decir que es asegurarse que los equipos o dispositivos de campo sean inteligentes, ¿verdad? ¿Qué significa un dispositivo inteligente o un smart device? Hago referencia a equipos que tienen un microprocesador, ¿verdad? Y que forman parte de un sistema más complejo. Este tipo de equipos pueden manejar datos de diagnóstico, datos de energía, datos de producción y cualquier otra información de gran valor, ¿verdad? Todos estos conceptos entonces forman parte de un sistema de automatización de próxima generación. Y si están utilizando RSView 32, posiblemente no están aquí todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea con esto es que ustedes sepan que este es el paso a seguir, ¿verdad? Bueno, la falta de conectividad, anteriormente hablamos un poco de comunicación, ¿verdad? La falta de conectividad está presente en la mayoría de sistemas implementados en RSView realmente. Se han hecho estudios que indican que el 15% de las empresas en la industria de automatización tienen dificultades en comunicar datos a través de sus sistemas. Tienen datos que podríamos decir están estancados, ¿verdad? Porque no tienen conectividad de red entre sistemas. Se da mucho tiempo de paro a sistemas poco seguros, sistemas inestables o incluso sistemas incompletos, ¿verdad?
Lo vemos, por ejemplo, para poner un ejemplo, con protocolos de comunicación serial distintos, ¿verdad? Entonces, bueno, agarrando a Rockwell como referencia, ¿verdad? En Rockwell tenemos muchos protocolos de comunicación serial que tal vez no se usan hoy en día o no se usan tanto. Todavía hay sistemas que tienen estos protocolos, pero como para ponerlo de ejemplo, entonces tenemos DH+, DH485, DF1, DeviceNet, ControlNet. Realmente todos esos protocolos existen, ¿verdad? Son diferentes, no pueden comunicarse entre ellos. Entonces, en el mismo sistema podemos tener unos equipos que hablan un protocolo y otros equipos que hablan otro. Bueno, actualmente sabemos que todo se estandariza sobre Ethernet, ¿verdad? ¿Por qué sobre Ethernet? Bueno, porque Ethernet en Ethernet podemos lograr una red segura, una red estable, una red estándar, una red integrada, ¿verdad? Y con todo esto quiero decir que modernizar va realmente más allá de solo actualizar mi sistema SCADA, mi sistema HMI, ¿verdad? Mi sistema RSView 32. Lo que queremos aquí es que realmente se pongan en perspectiva, ¿verdad? Y vean la necesidad de actualizar, aprovechando que estamos hablando de modernización, otros elementos de un sistema de automatización antiguo, ¿verdad? Como el que tal vez alguno de ustedes tiene, si es que tienen RSView 32 instalado. Ahora bien, el webinar de hoy sí lo vamos a enfocar de lleno en modernizar el sistema RSView 32. Vamos a entender qué puede hacer por ustedes el nuevo sistema de HMI, Factory Talk View SE, y también, muy importante, cómo sentar entonces buenas bases para el futuro. Les comento sobre el estado de ciclo de vida para los productos de software RSView 32. Como observan en esta imagen por acá, RSView 32 realmente es un producto ya descontinuado. De hecho, precisamente se descontinuó el 27 de mayo de este año. Esto que les muestro por acá, ¿verdad? Esta imagen que ven por acá es una carta oficial de Rockwell que está destinada para todos aquellos, muchos de ustedes posiblemente, que tienen RSView 32 en sus plantas y que requieren un documento oficial del proveedor para respaldar, ¿verdad? Para justificar esta inversión en migración. Entonces, bueno, el que esté interesado en una carta personalizada como esta, dirigida a su empresa, dirigida a, o sea, algún gerente en específico o demás, puede contactarse conmigo directamente o incluso con cualquier persona del patrón y con gusto se la estaríamos enviando. Pero bueno, entonces, ¿qué implica que el producto de RSView 32 esté descontinuado? Principalmente el hecho de que ya nosotros como distribuidores, que ya Rockwell no podemos vender licencias, no puede vender licencias de este producto, ¿verdad? Ya Rockwell no vende más licencias de RSView 32. Ahora bien, este producto igual continúa en soporte. Es decir, si ustedes tienen sus licencias en soporte activo, realmente pueden utilizarlo sin problema y recibir soporte técnico de Rockwell. Si no tienen licencias en soporte activo y desean tenerlas en soporte, es nada más de incorporarlas a un contrato de soporte y listo, ¿verdad? Y no va a haber ningún problema en ese sentido. Para el tema de actualizaciones, realmente es un beneficio que se obtiene de tener una licencia en soporte. Realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Rockwell lleva incluso ya varios años de no sacar una nueva versión de RSView 32. Entonces, no hay actualizaciones recientes. Pero soporte telefónico y por chat, ese sí lo van a seguir teniendo sin problema de momento. Vamos a revisar que todo vaya bien por acá. Si en algún momento falla el audio o el video, me indican y todo va bien de momento. Y lo revisamos. Bueno, ahora les voy a hablar entonces realmente qué ganamos, ¿verdad? ¿Qué ganamos modernizando estos sistemas? Anteriormente tocamos muy por encima el tema de seguridad en la infraestructura de red. Ahora vamos a ver qué se gana moviéndonos a Factory Talk View SE.
el soporte que se tiene con los sistemas operativos actuales, muy importante, y las plataformas de hardware modernas también. Entonces, veamos la seguridad más bien de RSView 32. Este software, primeramente, requiere un sistema operativo de 32 bits. Estos sistemas operativos son muy viejos, ya no son sencillos de encontrar hoy en día, e incluso sabemos que ya no tienen soporte. Muchas veces tenemos que buscar cómo resolver este tema de compatibilidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y es muy común ver un entorno de Windows XP, digamos, corriendo en una máquina virtual sobre un Windows 10, por decir algo, ¿verdad? Entonces, se buscan como ese tipo de alternativas. O incluso también puede ser que haya una computadora antigua por ahí que esté funcional y se utilice, pero obviamente con un hardware totalmente obsoleto o nada confiable, ¿verdad? Donde hay un riesgo, en cualquier momento se daña esa computadora vieja y realmente no se tiene una solución para reemplazarla. Entonces, la idea aquí es más bien buscar cómo resolver esto desde la raíz, ¿verdad? Y esto es sencillo, básicamente se logra implementando un nuevo sistema de HMI. Moverse a una plataforma más confiable, una plataforma más segura, más moderna, ¿verdad? FactoryTalk View SE se instala en sistemas operativos que son soportados por Microsoft. Entonces, sabemos que se obtienen regularmente actualizaciones de seguridad en ese sentido. La seguridad de usuarios, ¿verdad? Implementada en FactoryTalk View SE se basa en usuarios de dominio y grupos de usuario de Windows, ¿verdad? En RSView más bien se utilizaban usuarios locales normalmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, si alguien dejaba la compañía, si alguien renunciaba, había que ir sistema por sistema de RSView 32 e ir desactivando ese usuario. Muy diferente a como se hace actualmente, ya que el dominio de usuarios de Windows permite de una forma fácil configurar accesos, configurar permisos y además todo de una forma centralizada, ¿verdad? Usualmente este dominio lo administra IT a veces, ¿verdad? O se administra a nivel empresarial. Bueno, y como último punto por acá, mencionar el tema de la integración que tiene Team Manager con FactoryTalk View. Ahora vamos a hablar un poco más de Team Manager, pero entonces una arquitectura de clientes ligeros es algo que podemos considerar en FactoryTalk View SE. Para lograrlo, además de Team Manager, que es un software que en este caso nos administra los clientes ligeros, básicamente nos permite tener clientes ligeros en su planta donde ustedes controlan realmente el contenido que se muestra al cliente ligero. También controlan dónde es que se muestra ese contenido y quién puede accesar a ese contenido. Incluso Team Manager es una herramienta que nos permitiría, en este caso, tener de nuevo lado a lado, literalmente en la misma pantalla, ¿verdad? O en la misma computadora, el entorno RSView 32 y el entorno FactoryTalk View SE, ¿verdad? Y una vez que el operador, por ejemplo, se sienta seguro con el nuevo sistema, una vez que tengamos confianza en que el nuevo sistema se haya implementado con éxito, bueno, sacamos de operación RSView 32. También con respecto a Team Manager, hay algunas ventajas de licenciamiento que se obtienen al combinar Team Manager con FactoryTalk View SE. Y otra ventaja que tiene el Team Manager es, por ejemplo, cuando un usuario se loguea para acceder a cierto contenido, no solo FactoryTalk View, ahora lo vamos a ver, de forma automática se loguea también en FactoryTalk View SE. Entonces, todo esto es soportado en FactoryTalk View SE, más no en RSView 32. Bueno, ahora les voy a hablar sobre visualización a nivel de toda la planta, ¿verdad? Básicamente, bueno, más bien, anteriormente mencioné que la mayoría de implementaciones que existen en RSView 32 son standalone, ¿verdad?
Y esto hace que otros sistemas no puedan tener fácil acceso a estos datos como uno quisiera. En Factory Talk View SE, usted realmente podría tener esa aplicación standalone o también podría convertirla más bien a una aplicación donde pueda visualizar a nivel de toda la planta, ¿verdad? Pueda visualizar distintos procesos, pueda visualizar distinto o controlar distintas máquinas, ¿verdad? Desde una misma interfaz. A esto es lo que le llamamos arquitectura distribuida. Esta arquitectura distribuida consiste típicamente en un servidor y múltiples clientes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero en este caso, bueno, Factory Talk View SE puede soportar desde un cliente, ¿verdad? Únicamente, un sistema muy pequeño, hasta incluso 120 clientes trabajando simultáneamente, ¿verdad? De forma estable y totalmente probada. Entonces, ustedes pueden tener desde un sistema muy pequeño hasta sistemas grandes con más de 100 clientes, ¿verdad? Beneficios que obtenemos de un sistema distribuido son varios, ¿verdad? Primero, se tiene un sistema de control de alarmas y eventos para toda la planta. Eso es algo interesante. Por ejemplo, algo que pase lejos de una estación de operación en la que estamos, desde ahí podríamos saber qué realmente sucedió, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en una estación de operación de Factory Talk View SE, sucedió algo lejos donde se activó una alarma, realmente, aunque estemos lejos, ¿verdad? Aunque la estación no controle propiamente ese proceso, lo podemos ver desde ahí. Se tienen también muchos objetos prediseñados para alarmas, objetos para navegación de pantallas, hay todo tipo de objetos listos, disponibles para utilizar. Si te estás conectando, por ejemplo, a un controlador Logix, sus alarmas pueden realmente ser administradas desde este controlador. Y si no se está utilizando un controlador Logix, bueno, las alarmas igualmente pueden ser administradas, pero en este caso por el servidor de Factory Talk Alarms and Events, ¿verdad? Ya hablamos bastante sobre el tema de seguridad, principalmente sobre el manejo de usuarios, ¿verdad? Y la compatibilidad con sistemas operativos, es un punto que ya tocamos anteriormente. Y además, con Factory Talk View tenemos la necesidad, o muchas veces más bien tenemos la necesidad de cumplir con normativas de la, en este caso, un ejemplo, 21 CFR parte 11 de la FDA, que es muy común actualmente que lo pidan para cumplir, principalmente para dar confiabilidad, ¿verdad?, en los datos que se registran. Y bueno, Factory Talk View precisamente tiene esta funcionalidad integrada para proporcionar un registro de eventos normalmente destinados para auditorías, ¿verdad?, pero igual pueden ser consultados en cualquier momento. Esto es básicamente que registra todo, registra la fecha, registra la hora, registra el momento en que el operador se registró en el sistema, en cuál estación se registró o se logueó, qué cambios realizó durante su turno, ¿verdad? Entonces, todo este registro de eventos se mantiene almacenado en Factory Talk. Otra funcionalidad muy interesante que viene en Factory Talk View SE es a la que le llamamos e-signature, ¿verdad? Esta funcionalidad está embebida en muchos de los objetos comunes, ¿verdad?, dentro de Factory Talk View SE. Entonces, si por ejemplo se requiere que un grupo de usuarios realice un cambio, ¿verdad?, o personas en específico en la planta, pero antes de hacer ese cambio deseamos que alguien más lo apruebe previo a aplicarlo, ¿verdad?, esta funcionalidad está integrada en muchos de los objetos de ingreso de información en Factory Talk. Y finalmente, sobre qué ganar con una aplicación de HMI moderna. Bueno, con Factory Talk View somos capaces realmente de obtener información desde el sistema para quien sea. ArresView 32 es mucho más limitado en ese sentido. Por ejemplo, les pongo este ejemplo, una tendencia en ArresView 32 puede mostrar, por ejemplo, un histórico de datos, ¿verdad? Y también en otra pantalla típicamente podemos ver si hay alarmas, pero no es posible combinar todo esto en una sola pantalla, ¿verdad?, desde donde el operador pueda visualizar todo esto de una vez. Esto es lo que llamamos, que antes también lo mencioné, contextualizar la información.
Entonces, hay un gran valor agregado realmente, si ustedes se ponen a pensar, en visualizar datos de proceso en contexto, por ejemplo, con acciones que puede realizar el operador y alarmas, digamos, que se están presentando en ese momento. Entonces, en este caso, aplicado a este ejemplo, con Factory Talk View SE, lo podemos lograr con el objeto Trend Pro, ¿verdad? Puntualmente, obteniendo como beneficio inmediato que el operador pueda tomar decisiones de forma rápida, de forma oportuna, y que impacten directamente de una forma positiva en el control, ¿verdad? El proceso de la máquina que se está manejando. Y otro punto, ¿verdad? Es sobre lo que ganamos con una aplicación moderna de HMI, es la conectividad con dispositivos móviles. Factory Talk View, ese tiene un componente que es el Factory Talk Viewpoint. Ahora lo vamos a detallar un poco más a profundidad. Y básicamente lo que hace el Viewpoint es habilitar conexiones remotas al sistema de HMI vía explorador web, ¿verdad? Vía, digamos, web server realmente. Entonces, bueno, este explorador web puede estar directamente o accesarse directamente desde una PC, desde una tablet, desde un teléfono celular. Entonces es algo interesante cómo es una solución que da movilidad a nuestro sistema. Team Manager es una solución que se une a esta característica de movilidad también. Team Manager nos permite desde una computadora o incluso desde un dispositivo móvil directamente controlar el contenido que se entrega a la persona correcta en el momento requerido. El punto aquí, ¿verdad? Remarcarlo es que realmente RSView 32 está muy limitado en cuanto a información que está disponible, ¿verdad? Incluso a nivel de dispositivos móviles, ¿verdad? Principalmente. Y Factory Talk View abre totalmente y entrega información a una audiencia mucho más abierta, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que Factory Talk View no solo te va a entregar una interfaz a un operador para que opere su proceso, sino te puede entregar una interfaz a personal de producción, a personal de calidad, a personal de mantenimiento, personal de mejora continua, por ejemplo, e incluso a gerencias, ¿verdad? Ya a un nivel más alto. Esta imagen de aquí ilustra lo que les mencioné anteriormente sobre la visualización que tenemos de toda la planta, ¿verdad? Bueno, en RSView 32 la mayoría de implementaciones son sistemas standalone, son sistemas de una sola estación. No tienen realmente un mantenimiento centralizado en un servidor, ¿verdad? Tampoco tienen o están limitados en la capacidad de compartir datos. Factory Talk View, por otro lado, se puede establecer como tal en un cuarto de control, ¿verdad? Con múltiples operadores, múltiples monitores y tener una ubicación central de servidores donde están todos los datos, ¿verdad? Almacenados de forma segura y confiable, permitiendo de esta forma centralizar el mantenimiento. Entonces, este mantenimiento realmente se puede realizar desde una laptop o desde una computadora o estación de ingeniería que le llamamos, ¿verdad? Y que tenga conectividad con el sistema directamente. Usuarios con acceso a la red también pueden acceder a la información mediante dispositivos móviles, ¿verdad? Gracias a la herramienta que vimos anteriormente de Viewpoint. Durante el proceso de modernización de mi sistema HMI, se me presentan dos vías, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en este proceso de modernizarnos, tenemos dos opciones, o actualizar solamente o ir más allá, innovar, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a ver entonces que del lado izquierdo tenemos una aplicación de RSView 32, digamos, actualmente corriendo en nuestras plantas, y vemos a la derecha que tenemos visualmente la misma aplicación. En realidad es la misma imagen, podríamos decir, pero convertida aquí en Factory Talk View SE. Esto es realmente posible lograrlo y es lo que llamamos una actualización de nuestro sistema.
prácticamente lo que hacemos es mantener exactamente el mismo contenido, como ven, la misma distribución, la misma funcionalidad, los mismos gráficos, y esto hace que el operador tenga la misma experiencia a nivel de operación realmente, ¿verdad? El operador ni cuenta se da que se hizo un cambio de sistema, ¿verdad? Entonces, como la interfaz es la misma, tal vez detrás de eso está trabajando mucho mejor, pero a nivel gráfico se mantiene la interfaz. El beneficio realmente que tenemos aquí es que no tenemos que reentrenar a los operadores en la nueva aplicación, ya que es prácticamente de la misma interfaz y a lo que ellos están acostumbrados a ver. Esto se traduce realmente, obviamente, en una reducción de los costos de implementación. Este es una estrategia para, de una forma rápida, adoptar la nueva plataforma de FactoryTalk USA. La otra vía sería tomar el camino de la innovación, ¿verdad? Hacer la migración de nuestro sistema enfocándonos en innovación. Entonces, en vez de tomar esta aplicación de AresView 32 y migrarla a FactoryTalk USA, dejándola prácticamente igual, más bien podemos mejorar, ¿verdad? Renovar totalmente el diseño de la aplicación. Del lado derecho, ¿verdad? Por acá podrán ver una aplicación de un ejemplo de FactoryTalk USA, donde se aplica la normativa ISA 101, ¿verdad? ISA 111. Esta puede ser una decisión que ustedes podrían tomar para el nuevo diseño de la interfaz, que se apegue a una normativa, ¿verdad? Industrial reconocida mundialmente. Esto es algo que se busca hoy en día. En este caso, ¿verdad? Dependiendo de la persona, dependiendo de la empresa que haga el desarrollo de la interfaz, si no siguen una normativa, la van a hacer a su gusto, pero si seguimos o nos apegamos a una normativa como la ISA 101, ¿verdad? Que es igual aceptada a nivel mundial, vamos a tener una interfaz estandarizada, ¿verdad? Bueno, ¿por qué optar por ISA 101? Normalmente trae varios beneficios, hace que los operadores sean más productivos, se logre un mejor desempeño en el mantenimiento y también en el tiempo de reacción para la resolución de problemas. También sabemos que muchos procedimientos operativos, por así decirlo, mejoran con el tiempo, ¿verdad? Durante el tiempo surgen nuevas estrategias de control mucho más optimizadas y que tal vez el tener la misma aplicación HMI desde hace muchos años les ha limitado a ustedes el tomar la decisión de implementar mejoras, ¿verdad? Prácticamente es algo con lo que han venido trabajando, se sienten cómodos, se sienten a gusto, tal vez no aprovechan las nuevas tendencias tecnológicas y se mantienen en realizando el control que vienen haciendo desde hace 20 años, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde hay que tomar la decisión y más bien aprovechar realmente que están en este camino de implementar esta migración para tener todas las ventajas de las nuevas capacidades que al final buscan realmente, ¿verdad?, mejorar la productividad en general. Hablando de innovar, aquí podrán observar algunos objetos que pertenecen a la librería de procesos de Rockwell. Esta librería, tanto los faceplates, que también le llamamos ventanas emergentes, traducido al español, son las que se observan por acá a la derecha, como el código de programación que se carga en el controlador, que es lo que observamos más bien aquí a la izquierda. Bueno, en estas librerías Rockwell realmente ha invertido mucho tiempo, muchos recursos para la generación de estos códigos. Lo que ha tratado de buscar realmente es estandarizar, ¿verdad? Todos estos procesos, todos estos controles. Por ejemplo, aquí hay bloques de control de motor, de control de bomba, de control de válvulas. Todos esos bloques tienen su respectivo bloque de lógico, digamos, a nivel del PLC, ¿verdad? Entonces, realmente Rockwell
ha buscado apoyarse con expertos, en este caso, y compilar todo en instrucciones add-on que se pueden utilizar dentro de nuestro controlador Logix. Lo único que se tiene que hacer para utilizar estas librerías es importarlas, ¿verdad? Importar estas instrucciones en el programa y luego del lado del HMI hacer la importación de los faceplates, ¿verdad? Que corresponde a las instrucciones de add-on que se importaron en el controlador. La gran ventaja es que esto se enlaza directamente entre ellos, ¿verdad? No es necesario realizar una programación adicional en ese sentido. La implementación es bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí agregaste, no sé, un bloque de control de un variador de frecuencia, PowerFlex 755. Entonces, aquí colocas un control de motor, enlazas el bloque con el faceplate y listo, ¿verdad? Todas las variables que puedes controlar y visualizar desde este bloque las vas a poder tener disponibles desde el faceplate, ¿verdad? Bueno, como pueden observar, realmente aquí del lado derecho, el operador va a tener mucha más información a mano, ¿verdad? Esta información al fin y al cabo se traduce en mejores decisiones, ¿verdad? Que pueda tomar de forma rápida. Un ejemplo, por ejemplo, si surge un fallo o un error, el operador va a poder detectar fácilmente cuál es la posible causa y resolver incluso de una forma rápida el problema, directamente hasta desde la aplicación HMI, sin necesidad de conectarse directamente al controlador. Y esto es gracias a la cantidad de información a la que tiene acceso desde estos objetos. Sinceramente, estas librerías realmente se están utilizando mucho hoy en día, principalmente por desarrolladores de proyectos de información o de automatización. Los integradores de sistemas han estado utilizando mucho realmente estas librerías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente da mucho valor agregado a la solución que se implementa y realmente no tienen necesidad de invertir tanto tiempo en ingeniería. Realmente estos bloques, esta programación ya está hecha, ya está lista para utilizarse y es más bien de aprovechar este recurso, ¿verdad? Todas estas librerías se pueden descargar de forma gratuita desde la página de Rockwell y si en algún momento ustedes quieren descargarlas, probarlas, estudiarlas, igual me pueden contactar y con gusto les ayudo. Ahora vamos a ver algunas de las características que más llaman la atención de FactoryTalk View SE. Algo nuevo de lo que podemos sacar mucho provecho son las propiedades extendidas de tags. Esto es algo que no se podía lograr con RSView, se habilitó hasta FactoryTalk View SE y también con la implementación de FactoryTalk Links, ¿verdad? Bueno, esto hace referencia básicamente a las propiedades como tal de los tags que se configuran en los controladores, ¿verdad? Por ejemplo, podemos definir, como lo están viendo aquí en pantalla, un tag específico. Le podemos definir un valor mínimo, le podemos definir, por ejemplo, un valor máximo, le podemos definir su unidad de ingeniería, le podemos definir o colocar una descripción del tag, ¿verdad? Si estamos utilizando un tag booleano, más bien podemos definir, aquí hace referencia el estado falso o el 0, y aquí hace referencia el estado verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, con el control, haciendo referencia al estado de una válvula, podemos definir si el estado 0 hace referencia a que la válvula esté cerrada y el estado 1 hace referencia a que la válvula esté abierta, ¿verdad? Entonces, todo esto lo podemos implementar directamente en el controlador, ControlLogix o CompactLogix, ¿verdad? No es necesario que el desarrollador de la aplicación de FactoryTalk View SE esté involucrado en este proceso, ¿verdad? De definir estas variables. Una vez que realmente el desarrollador del programa, el controlador, define y configura todas estas propiedades, ya están disponibles de inmediato para que puedan ser utilizadas, para que puedan ser mostradas desde FactoryTalk View SE.
En Factory Talk View lo único que hay que hacer es referenciar estos parámetros, ¿verdad? Que ya están de paso creados. Algo tan sencillo con respecto a referenciarlos es, no sé, colocar el nombre de la variable, punto min, ¿verdad? O punto max o punto description. Entonces, realmente de esa forma aprovechamos estas propiedades extendidas que se configuran aquí en el controlador Logix, pero que se visualizan en el Factory Talk View. Bastante poderosa esta propiedad, por ejemplo, cuando definimos entradas numéricas en la HMI, ¿verdad? Entonces, posiblemente aquí todos han interactuado de alguna u otra forma con un panel operador o con un sistema HMI, donde, por ejemplo, para setear un set point de nivel de tanque, bueno, el rango es de 0 a 100, ¿verdad? De 0% a 100%. No podemos ni bajar de 0% ni subir de 100% en el dato de set point que le estamos colocando, ¿verdad? Entonces, aquí es realmente donde nos ayudan mucho estas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, de mínimo y máximo. Todo esto, de nuevo, se define en el controlador Logix, en el PLC, ¿verdad? Entonces, aunque incluso tengamos múltiples estaciones de HMI, estos límites realmente ya están definidos en el controlador una única vez, ¿verdad? Todas las HMI van a poder hacer referencia directamente a estos límites del rango numérico, ¿verdad? Eso es por poner un ejemplo, pero hace que realmente podamos estandarizar este tipo de situaciones. También podemos utilizar propiedades de tags extendidas para proporcionar información al servidor de alarmas y eventos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del mínimo y el máximo, podemos definirlo también como rango de alarmas o incluso la descripción, ¿verdad? La descripción, como ven aquí en pantalla, la propiedad de descripción de un tag la podemos utilizar como parte del mensaje, ¿verdad? Y entonces a la hora de que en Factory Talk View se active la alarma y se muestre, bueno, va a mostrar como tal este mensaje que ya previamente se configuró. Si queremos, por ejemplo, cambiar el nombre del tag, no tenemos que tocar Factory Talk View, sino que lo hacemos directamente en el controlador. Y entonces eso, de nuevo, se replica a todas las HMI. Tenga yo una panel view, tenga yo Factory Talk View, o incluso hasta con paneles operadores de otras marcas, funciona exactamente igual. Al fin y al cabo son variables adicionales. Los diagnósticos automáticos es un gran plus que vamos a obtener de Factory Talk View SE. Esto obviamente tampoco está en RSView 32. De hecho, esto de los diagnósticos automáticos está disponible en las versiones más recientes de los controladores Logix, específicamente a partir de la versión 33 es que aplican estos diagnósticos automáticos y únicamente con Compact Logix 5380 y Compact Logix 5580. Del lado de Factory Talk View le llamamos diagnósticos automáticos. Del lado del controlador, esto se define como Automatic Device Scripted Analytics o ADA. Como observamos, esto es muy sencillo. Básicamente se habilita activando este check, ¿verdad? Que está por acá. Y de esta forma podemos suministrar información de diagnóstico directamente a la aplicación de HMI sin tener que realizar ningún paso adicional, ningún tipo de programación, ningún tipo de configuración a nivel de comunicaciones o demás. Básicamente es ingresar, por ejemplo, en las propiedades del controlador, en este caso es un Compact Logix, y habilitamos este check y listo. Incluso del lado de Factory Talk View tampoco tenemos que hacer nada. Básicamente estos diagnósticos automáticos se van a poder visualizar sin problema. A nivel de implementación realmente es es muy sencillo. Con estos lo que realmente se busca es disponer de mucha más información sin la necesidad de que esto implique realmente mayor tiempo de ingeniería.
Sí, bueno, básicamente eso sería con la parte de diagnósticos automáticos. Moviéndonos a un sistema de FactoryTalk View SE, tenemos esta otra gran ventaja, que es el aprovechar los nuevos sistemas operativos. La versión más reciente de FactoryTalk View SE es la versión 13 precisamente. De hecho, fue liberada este año y es compatible con, como pueden observar en pantalla, con Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e incluso Windows 11, ¿verdad? Entonces, es el sistema operativo más reciente de Microsoft realmente y también es compatible con Windows 11. Esto es importante, realmente es importante, ya que al modernizarse a un sistema como FactoryTalk View podemos obtener beneficios, ¿verdad? Que nos ofrecen estos sistemas operativos más recientes en cuanto a seguridad, en cuanto a optimización de recursos, en cuanto a soporte, en cuanto a compatibilidad con nuevo hardware, ¿verdad? Entonces son muchas ventajas y más bien son más las desventajas que se tienen utilizando, por ejemplo, RSView 32 en sistemas operativos obsoletos, ¿verdad? O incluso el riesgo, ¿verdad?, que existe de tener eso. Existen varias herramientas que nos pueden ayudar enormemente a convertir aplicaciones de RSView 32 a FactoryTalk View y las vamos a ir viendo una a una. Voy a ir revisando primeramente que todo vaya bien. Aquí me dan un segundito. Bueno, ya aquí nos hicieron varias preguntas. Les recuerdo, cualquier pregunta que les surja en el momento, ahí lo colocan en la parte de preguntas, ¿verdad? En la parte de preguntas dejan el comentario y lo leo después o al final más bien ya cuando vayamos terminando. Bueno, entonces, primeramente es importante conocer los componentes que conforman estos sistemas SCADA. Tal vez muchos de ustedes, bueno, ya tengan conocimiento de esto, ya no se hayan utilizado FactoryTalk View Studio, hayan utilizado RSView 32, pero igual la idea con esto es realmente alinear, que todos estemos claros de qué es cada uno de estos elementos que al fin y al cabo componen nuestros sistemas de HMI. También vamos a ver que hay muchas similitudes entre los componentes de RSView, ¿verdad?, que están por acá arriba, y los componentes del FactoryTalk View SE, ¿verdad?, que están por acá abajo. Empezamos primeramente entonces comparando RSView 32 Works con FactoryTalk View Studio Enterprise. Básicamente estos entornos son, o ambos softwares son los entornos de desarrollo de cada solución HMI. ¿Qué es un entorno de desarrollo? Bueno, el entorno de desarrollo es la interfaz básicamente que se utiliza para programar la aplicación. Es donde programamos las pantallas, es donde cargamos los tags, es donde configuramos los modelos para el registro de datos, es donde hacemos el manejo de alarmas, o es donde configuramos las comunicaciones con los controladores, ¿verdad? Estas herramientas de desarrollo son las que principalmente se utilizan para hacer la conversión de una plataforma a otra, ¿verdad? Para convertir la aplicación que ya tenemos en RSView 32 a FactoryTalk View SE. Luego, si vemos ya la parte del runtime, la parte del runtime realmente es la parte de ejecución de la aplicación que tenemos ya desarrollada. Aquí lo vemos segmentado en dos, ¿verdad? Por aquí tenemos la parte de arquitectura Station o Standalone, aquí en el centro, y por este otro lado tenemos la arquitectura distribuida o arquitectura servidor-cliente, ¿verdad?, que anteriormente mencioné también. De nuevo, entonces, cuando hablamos de arquitectura Station o arquitectura Standalone, nos referimos a una sola estación, ¿verdad? En esa sola estación, generalmente hay solo un operador controlando el sistema. Esta es típicamente la arquitectura que más nos encontramos cuando hablamos de RSView 32. Tener presente que
que también, como se visualiza en este caso, podemos tener múltiples estaciones del tipo standalone en nuestra planta, operando incluso aplicaciones diferentes en procesos diferentes, ¿verdad? Entonces, igual, si queremos, por ejemplo, mantener una arquitectura station en la nueva plataforma de HMI, que es posiblemente la que tenemos en ArresView 32, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿verdad? Y para esto existen estas licencias Station. Y por otro lado, entonces, podemos tener ya una arquitectura incluso más amplia, que en este caso sería la arquitectura distribuida, ¿verdad? En ArresView 32 se implementa esta arquitectura mediante ArresView Active Display Server. En Factory Talk View, más bien se hace con licencias servidor, por un lado, y licencias clientes, por otro lado. Más al final vamos a ver el tema de licenciamiento, que también es una parte importante, ¿verdad? De estos proyectos, ¿verdad? Al fin y al cabo, es software, ¿verdad? Estamos hablando aquí de puro software. Los 3 pasos básicos, ya aquí empezamos un poco a involucrarnos con la parte de conversión de la aplicación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, 3 pasos básicos para migrar nuestra aplicación de ArresView 32 a Factory Talk View SE. Lo primero es prepararse, ¿verdad? Realmente, yo sé que tal vez hay muchos que, bueno, voy a abrir entonces el Factory Talk View Studio y importo mi aplicación de ArresView y listo. Quiero que sea así de fácil. Realmente es importante, antes de realizar eso, conocer los diferentes componentes que hacen parte del sistema Factory Talk View SE, ¿verdad? Es importante primero conocer, estudiar la aplicación que tenemos, estudiar la aplicación a la que vamos a migrar, sacar el tiempo para estudiarlo antes de ponernos manos a la obra, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde voy a dar algunos tips que son importantes a seguir durante el proceso. Es importante, como les decía, el conocer los objetos, ¿verdad? En detalle los objetos, el tipo de funcionalidad que están utilizando dentro de su aplicación ArresView 32. Esto les va a ayudar para determinar qué van a migrar e incluso qué no van a migrar a la nueva plataforma. Luego, realmente de conocer, de entender la aplicación de ArresView 32, pueden realizar con toda seguridad el backup, ¿verdad? Incluso pueden hasta depurar la aplicación propiamente de ArresView 32. Por ejemplo, si ustedes ven que, bueno, hay unas pantallas que no van a utilizar o hay un listado de variables que realmente nunca utilizaron, las pueden borrar, pueden depurar primero esa aplicación en ArresView 32 antes de hacer el backup y migrarla a Factory Talk View. Eso les va a ayudar un montón a la hora de ejecutar todos estos procesos. El segundo punto sería migrar, ¿verdad? Un paso crítico realmente en este proceso es convertir la base de datos de tags HMI, que son la base de datos que tiene ArresView 32, al formato de SQL Server Express, ¿verdad? Que es el formato que utiliza Factory Talk View SE. Las bases de datos son un poco diferentes entre ambas aplicaciones, principalmente por el hecho de que ArresView 32 corre sobre sistemas operativos de 32 bits y por eso es necesario realmente hacer esta conversión a Factory Talk View SE, ¿verdad? Que trabaja sobre una plataforma de 64 bits. Igual, esto se hace con una herramienta, más adelante la vamos a comentar, y es una herramienta a la que todos ustedes tienen acceso de forma gratuita, ¿verdad? Luego es necesario también crear una aplicación nueva, ¿verdad? Como lo menciona por acá, una aplicación en blanco, ¿verdad? En Factory Talk View Studio. En esta aplicación en blanco lo que vamos a hacer es importar la aplicación de ArresView 32. Cuando importemos de forma automática, Factory Talk View Studio va a convertir todas las pantallas, todos los gráficos,
todos los objetos, todos los modelos de data logging, todo lo que pueda realmente convertir Factory Talk View lo va a hacer, ¿verdad? Lo que no pueda llegar a convertir, porque hay algunos objetos, hay algunas características que estaban en ArresView 32 que no están en Factory Talk View, igual lo va a indicar, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que no pueda convertir, Factory Talk View Studio va a indicar que no pudo lograr convertir ese objeto en específico. En este sentido, y aquí es donde tal vez, dependiendo de la aplicación de ArresView 32 y de lo que tenga programado, configurado, va a tener mayor o menor complejidad esta conversión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos una aplicación de ArresView muy compleja, existe un documento bastante grande y detallado de qué soporta y qué no soporta Factory Talk View SE. Precisamente, este documento lo voy a abrir ahora en unos segundos. Y realmente las alternativas disponibles, por ejemplo, si hay algo en lo que Factory Talk View no es compatible, bueno, ¿qué alternativas entonces tengo para implementar en mi sistema de HMI nuevo lo que tenía anteriormente corriendo en ArresView 32? Este documento del que les hablo, de hecho, lo voy a aprovechar y lo voy a abrir por acá. Espero que lo puedan ver. Por aquí ya lo abrí, es un PDF. Este documento es una guía de modernización de ArresView 32 a Factory Talk View SE. Es la guía oficial de Rockwell en ese sentido. Este documento se los vamos a juntar en el correo, ¿verdad? Cuando les enviamos la presentación, les vamos a enviar este documento. Y realmente esta va a ser, digamos, su guía principal. Realmente se las recomiendo que cualquier persona que haga una conversión de la aplicación lo tenga a mano y bien estudiado. Realmente no es un documento tan grande, tiene 38 páginas, pero muy, muy, muy detallado y lo explica todo muy claro, ¿verdad? Te va explicando desde los diferentes componentes que hacen parte de cada HMI, tanto de ArresView 32 como de Factory Talk View. Por ejemplo, aquí te va a empezar a explicar los tags de referencia directa. Aquí te va a explicar lo que hablábamos antes de tags extendidos, ¿verdad? Realmente es un documento muy valioso, no es tan largo y viene todo muy detallado. Cómo utilizar las herramientas, más adelante vamos a ver así por encima qué hacen estas herramientas de conversión, pero aquí viene el paso a paso de cómo utilizar realmente esas herramientas. Hay algo que viene muy interesante al final, que es una tabla, sería esta prácticamente, de las diferencias entre ArresView 32 y Factory Talk View, ¿verdad? Entonces, es una tabla muy sencilla, pero realmente bastante larga de las diferencias entre las características de uno y otro, ¿verdad? Entonces, características, no sé, o funcionalidades que tal vez tiene uno, que no tiene otro. Entonces, en ese sentido, muchas veces me preguntan, bueno, es que yo en ArresView utilizaba, no sé, redundancia del servidor de datos. En Factory Talk lo puedo hacer, sí lo puedo hacer con una arquitectura distribuida, por decir algo. Temas de compatibilidades con sistemas operativos. Bueno, en este caso realmente es una tablita bien interesante a la que van a tener acceso por ahí. Aquí seguimos con la presentación. Y bueno, como último punto que me faltaba por acá, casi paso de página, ¿a qué sería el de completar y verificar, ¿verdad? ¿A qué me refiero con completar y verificar? Sería específicamente luego de que hacemos toda la configuración de las comunicaciones con los controladores, con los dispositivos de campo, luego de que se importa y depura totalmente la aplicación, se tiene que llegar a probar, ¿verdad? Entonces,
Aquí es donde realmente nos aseguramos de que para que de una vez que entre en operación como tal la aplicación, esta se desempeñe según lo esperado. Entonces son todas las pruebas que se tienen que hacer previamente a la implementación de la aplicación ya para ponerla en operación. Por acá les muestro básicamente una serie de herramientas o asistentes que les van a ayudar enormemente durante el proceso de conversión de ArresView 32 a FactoryTalk View. El cómo utilizar estas herramientas precisamente, como les decía, viene detallado en la guía de modernización que les acabo de mostrar y que se las vamos a estar compartiendo. Como pueden observar, hay una herramienta para la migración de alarmas, ¿verdad? Esta herramienta realmente lo que hace es convertir los tags de alarmas tradicionales que están en ArresView 32 a alarmas que puedan ser administradas por el servidor de FactoryTalk Alarms and Events. Realmente esto nos va a evitar retrabajo en ese sentido. Vamos a evitarnos el tener que crear, el tener que configurar de nuevo las alarmas en la nueva aplicación. Todo este procedimiento, ¿verdad? Se realiza de forma automática y prácticamente hace que tengamos las mismas alarmas, la misma configuración que teníamos en ArresView 32, la pasamos a FactoryTalk View SE. Luego, el sistema de importación y exportación de tags, o el asistente más bien de importación y exportación de tags, básicamente es una herramienta que viene embebida en el FactoryTalk View Studio y que nos permite editar los tags usando Excel, ¿verdad? Entonces, mediante Excel, o más bien desde FactoryTalk View Studio, exportamos un archivo .csv con toda la lista de tags, todas sus propiedades y demás. Podemos editarlo rápidamente, ¿verdad? Incluso utilizando las herramientas de Excel, y podemos de nuevo importar ese listado de tags. Luego, parte del proceso, esto yo lo comenté hace unos minutos, pero parte del proceso de conversión es convertir los tags de ArresView 32 a FactoryTalk View. Para este proceso se utiliza esta herramienta, Legacy Tag Database. Esta herramienta nos permite entonces tomar los tags de HMI tradicionales que tenemos en ArresView 32 y migrarlos a FactoryTalk View SE. El reto aquí de nuevo es pasar de un entorno, la complejidad que se tiene de nuevo es pasando de un entorno de 32 bits a un entorno de 64 bits. Son dos arquitecturas totalmente diferentes y a nivel incluso de aplicaciones hay grandes cambios, ¿verdad? Entonces, esta herramienta es muy sencilla y básicamente debe correrse tanto en la computadora de ArresView 32 para, digamos, exportar ese listado de tags y luego también correrlo la misma herramienta en la computadora con FactoryTalk View SE para importar estos nuevos tags en el FactoryTalk View, ¿verdad? En la nueva herramienta. Entonces, de nuevo, es una herramienta que tienen disponible y que es necesaria realmente para hacer la conversión de la aplicación. Y por último, está este asistente muy interesante para convertir tags de HMI a tags de referencia directa. Ahora, en unas diapositivas más adelante, les voy a explicar la diferencia entre tags de HMI y tags de referencia directa, que son los que se usan actualmente. Y básicamente esta herramienta nos permite tomar todos los tags de HMI que tenemos en la base de datos y convertirlos en tags de referencia directa del controlador. Esto podríamos decir que nos limpia la base de datos, ¿verdad? Ahora vamos a tal vez a entender un poco más este concepto, pero básicamente es que los tags ya no están en la aplicación de FactoryTalk View como tal, ¿verdad? Sino están en el controlador. Yo en FactoryTalk View lo que hago es referenciar el tag hacia el controlador, pero como tal el valor no está, digamos, almacenado en FactoryTalk View.
Bueno, ahora me gustaría mencionar algunas consideraciones que recomiendo tener presentes en este tipo de migraciones, algunos tips importantes. Bueno, detallitos. Aplicaciones de Visual Basic o VBA puede ser para algunos algo que los detenga, ¿verdad? O les impida realizar la conversión a FactoryTalk View SE. La arquitectura dentro de FactoryTalk View SE es un poco diferente en este sentido a la de ArresView 32 con respecto a dónde se ejecutan las aplicaciones de Visual Basic. Como pueden observar aquí en la imagen, en ArresView 32, VBA reside propiamente en el servidor de la aplicación, ¿verdad? Aquí es donde se ejecutan esas aplicaciones de Visual Basic. Mientras que en FactoryTalk View, realmente eso se ejecuta como tal en cada cliente de forma individual, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, si alguno de ustedes tiene este tipo de aplicaciones corriendo en sus ArresView 32, hay una nota técnica en el Knowledge Base donde se detalla cómo migrar fácilmente este tipo de aplicaciones de ArresView 32 a FactoryTalk View. Realmente hay una guía muy específica que describe cómo copiar el código entre aplicaciones, ¿verdad? Si hay alguna diferencia en el modelo de objetos del que estar atento, pero Rockwell sí tiene mucha documentación en ese sentido. Relacionado a esto, las nuevas versiones de FactoryTalk View vienen con la posibilidad también de ejecutar scripts, ¿verdad? O código, básicamente, directamente en el servidor, ¿verdad? Entonces podemos ejecutar código directamente en el servidor y nos puede ayudar con este tema, ¿verdad? Entonces, si aquí teníamos una aplicación que cumplía alguna función en específico, tal vez podamos llegar a implementarla aquí a nivel de código. Otro punto, y precisamente les comentaba sobre esto hace algunos minutos, son los tags de referencia directa, ¿verdad? Con respecto a esto, mencionar que entonces en ArresView 32 tenemos una base de datos de tags. Para obtener valores desde el controlador en ArresView 32 es necesario crear tags de HMI en la base de datos, ¿verdad? Y configurarlos como tags de dispositivo o device tags, ¿verdad? También en nuestra base de datos HMI podemos tener tags de memoria, las cuales son variables internas de la aplicación. Realmente los tags de dispositivo o device tags son los que nos permiten traer datos de un controlador, un PLC, hacia nuestra HMI, hablando de ArresView 32, ¿verdad? En FactoryTalk View ya no es necesario tener una base de datos de tags con tags de dispositivo, ¿verdad? Que hagan referencia a un tag de controlador como se tenía en ArresView 32. Esto como tal, porque los tags ya existen en el controlador realmente, ¿verdad? Si creamos tags de dispositivo en nuestra HMI, por así decirlo, estamos como duplicando los tags, ¿verdad? Entonces, lo tenemos tanto en el controlador como en la HMI. En vez de hacer esto, en vez, digamos, de duplicar los tags, lo que hacemos es, en nuestro FactoryTalk View, hacer referencia directa, ¿verdad?, a los tags del controlador. Y como vimos anteriormente, existe una herramienta, en dado caso, para convertir tags de dispositivo a tags de referencia directa, ¿verdad? Básicamente igual cuando hacemos la conversión de ArresView 32 a FactoryTalk View SE, los tags de dispositivo nos lo va a colocar aquí en tags de dispositivo. Luego podemos aplicar esa herramienta para que estos tags de dispositivo que ya tengo acá los pueda convertir a tags de referencia directa, ¿verdad? Entonces, también tener presente que en FactoryTalk View puedo seguir manejando tags de dispositivo sin problema, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, realmente eso ya no se usa, incluso desde hace muchos años se puede utilizar, pero no es la recomendación, sino la recomendación es tener tags de referencia directa. Es mucho más sencillo. Por ejemplo, no sé, si haces un cambio en el controlador de la variable, si creas una nueva variable. Básicamente todo eso se hace mediante tags de referencia directa, mucho más sencillo
que con tags de dispositivo. Factory Talk Alarms and Events, otro punto importante. Como vemos en pantalla, hay dos formas en cómo se manejan las alarmas en el servidor de Factory Talk View, Factory Talk Alarms and Events. Si estamos convirtiendo las alarmas de una aplicación de ArresView 32 a Factory Talk View SE, estas realmente se van a migrar al modelo de alarmas basadas en tags, ¿verdad? Es el modo que tenemos aquí al lado derecho. Básicamente es un servidor de tags que mediante software, ¿verdad? Se detectan condiciones de alarmas. Luego, estas condiciones de alarmas, bueno, se publican para que se puedan visualizar y se puedan registrar. Entonces, realmente las alarmas son controladas, incluso generadas a nivel de software, ¿verdad? Se está monitoreando un tag, si el tag monitoreado sobrepasa cierto nivel alto, 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 bajo, 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 se me activa una bandera, una alarma. Usualmente también estamos acostumbrados a tener en nuestra HMI, incluso en los paneles operador, un banner de alarmas arriba, ¿verdad? O tener incluso una página donde pueda haber, o una pantalla donde pueda haber el resumen de alarmas. También es usual que se hagan registros de todas esas alarmas, que se lleve un histórico de alarmas. Todas estas son interfaces muy comunes, digamos, en las HMI. Las alarmas basadas en dispositivos, que es lo que tenemos aquí a la izquierda, son instrucciones de alarmas que están definidas directamente en los controladores, ¿verdad? En los controladores Logix. Entonces, esta de nuevo son alarmas de controlador, podríamos decir. Alarmas que se configuran directamente en el controlador o en el PLC. Para esto, normalmente se utiliza todavía las instrucciones ALMA, ¿verdad? Que es para alarmas analógicas. Y instrucciones ALMD, que son para alarmas digitales, ¿verdad? Igualmente, desde donde sea que se generen las alarmas, ya sea desde un servidor que genere alarmas basadas en tags o incluso alarmas que se generen directamente en el controlador, todas estas al final se van a juntar en el servidor de Factory Talk Alarms and Events, ¿verdad? Y se muestran indistintamente en la interfaz de Factory Talk View SE. Es decir, incluso puedo llegar a combinar en mi aplicación de HMI ambos modos, ¿verdad? Puedo tener alarmas configuradas directamente en el controlador y puedo tener también alarmas configuradas directamente en el servidor de Factory Talk Alarms and Events. Consideraciones importantes. Aquí puntualmente, los controles ActiveX corriendo en la aplicación de ArresView 32. Con respecto a esto es importante asegurarse que antes de realizar la conversión del programa se tengan instalado, esto es muy importante, el o los ActiveX que están utilizando en ArresView, ¿verdad? Tener instalado estos ActiveX en la computadora más bien que tiene instalada Factory Talk View Studio, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo vaya a importar la aplicación de ArresView 32 en Factory Talk View Studio, cuando haga el proceso de importación automática, bueno, que me detecte que yo tengo ese ActiveX ya instalado y que eso no me haga entonces perder la configuración que tenía. Entonces, ese es un tip importante por ahí. Importante también verificar que los controles ActiveX trabajen correctamente en el nuevo ambiente de Factory Talk View, ¿verdad? Prácticamente esto sería como probándolo o buscando documentación previa que se haya generado de ese ActiveX. A veces estos ocupan o ser modificados o incluso regenerados, ¿verdad? Para que funcionen correctamente. Entonces, de nuevo, ActiveX, los controles de ActiveX es un punto como a revisar, ¿verdad? El funcionamiento que quede bien. El tema de alarmas, bueno, ya lo abarcamos bastante. Básicamente asegurarse al final de la conversión que el servidor de Factory Talk Alarms and Events quede correctamente configurado. La configuración de usuarios y seguridad en Factory Talk View se realiza dentro de Factory Talk Directory.
Entonces, Factory Talk Directory, de hecho, nos permite que los usuarios sean agregados desde un controlador de dominio, ¿verdad? De Windows, ¿verdad? Entonces, si ya hay un controlador de dominio existente o si se crea, se puede agregar al Factory Talk Directory y de esa forma tener los usuarios por ahí. O incluso se pueden crear usuarios manualmente, sin ningún problema. Y también ahí es donde se definen los permisos que se dan para la aplicación. Factory Talk Directory realmente, para los que tal vez lo han utilizado un poco más, aplica para todo el entorno de software Factory Talk de Rockwell. Entonces, realmente no sé si yo tengo un Factory Talk Historian, un Factory Talk Asset Centre, un Factory Talk Metrics, cualquier entorno de Factory Talk, incluso Studio 5000, de alguna forma va a obtener los datos de registro de usuarios desde el Factory Talk Directory. Y bueno, ya hablamos sobre tema de comunicaciones un poco, aplicaciones de Visual Basic y tags de referencia directa. Entonces, eso me lo voy a brincar por acá. Hablemos ahora un poco sobre las opciones para correr estas aplicaciones desde dispositivos móviles, ¿verdad? Esta es una pregunta que hacen muy frecuentemente, ¿verdad? Realmente, bueno, esta aplicación me puede correr desde el celular, me puede correr desde una tablet. En ese sentido, aquí realmente tenemos muchas formas de extender las capacidades de Factory Talk View SE a dispositivos móviles. Podemos tener, por ejemplo, un cliente de Factory Talk View corriendo sobre una tablet, como se ve aquí en este caso, sobre un sistema operativo Windows 10, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener un cliente de Factory Talk View, cliente como tal, con una aplicación instalada que corre sobre Windows 10 instalado en la tablet, ¿verdad? De esta forma podemos dar movilidad al operador, obviamente, ¿verdad? Entonces, no sé, por Wi-Fi nos conectamos al servidor de Factory Talk View y de esa forma el operador va a tener acceso y control sobre su sistema. Team Manager es otra opción para lograr correr Factory Talk View en dispositivos móviles. Es una aplicación bastante interesante en ese sentido, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Y aquí más bien incluso nos podemos aprovechar de más bien sistemas operativos como iOS o Android en ese sentido, ¿verdad? Donde instalando una aplicación que se puede descargar del App Store, vamos a tener acceso a Factory Talk View. Y por último, Viewpoint. Viewpoint básicamente es el servidor web de Factory Talk View. Antes se los mencionaba. Básicamente nos permite tomar todo o una parte del contenido que se genera desde Factory Talk View y desplegarlo de forma web. Una información bien importante es que con respecto a Factory Talk View, para la última versión de Factory Talk View SE, que sería la 13, Viewpoint es gratuito, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que conocen de esta herramienta, para cualquier licencia de Factory Talk View SE que se tenga corriendo en esta versión 13, van a poder correr una cantidad ilimitada de clientes web sin necesidad de tener licencia de Viewpoint. Anteriormente Viewpoint se licenciaba, al día de hoy Viewpoint ya no se licencia. Si tienen versiones 11 o versiones 12 de Factory Talk View SE, es cuestión de instalar un parche, ¿verdad? Pero también se puede habilitar clientes ilimitados web, ¿verdad? Si alguno está interesado y le gustaría implementarlo, por ejemplo, que tenga Factory Talk View instalado en su planta, nada más me avisa y lo vemos con más detalle. Bueno, por aquí, si quieren habilitar también esta opción de Factory Talk Viewpoint, está este white paper, aquí les queda el link en la presentación, y esto les va a ayudar mucho en la parte de recomendaciones de diseño de las pantallas, ¿verdad? Entonces, realmente les recomiendo que si van a implementar Viewpoint lo vean. Es un documento, de nuevo, no muy grande y con muchos consejos para implementación de
la HMI. En esta diapositiva básicamente planteo Team Manager. Les hablo rápidamente de Team Manager. Es una herramienta bastante poderosa, realmente muy novedosa también. Podríamos describirla como una solución de control de entrega de contenido en terminales de acceso. Bueno, y entonces, ¿qué tipo de contenido entrega Team Manager? Team Manager típicamente entrega contenido de software como un sistema HMI, como un Factory Talk View SE, software como un ERP, un SAP, por ejemplo, un software MES, un software CMMS como Fix, no solo software de Rockwell, sino software de terceros, no solamente software de automatización, sino software empresarial. Podemos correr aplicaciones de Office, podemos abrir documentos en PDF. Entrega este contenido, entrega más bien contenido de dispositivos, como lo pueden ver acá, dispositivos como Panel View, utilizando VNC, como dispositivos que tengan web server, como cámaras IP, entonces entrega contenido de video. Todas estas son fuentes de contenido y Team Manager lo entrega en terminales de acceso. Terminales de acceso como cuáles? Laptops, computadoras de escritorio, tablets, dispositivos Android o iOS, ¿verdad? Y muy importante, también en clientes ligeros, ¿verdad? De los cuales se tienen muchas ventajas adicionales por ahí. Realmente lo que busca Team Manager es un software de Rockwell, ¿verdad? Es únicamente software. Y lo que busca Team Manager es entregar contenido a la persona que lo requiere en el momento preciso y en el lugar adecuado. Entonces, de nuevo, si alguien está interesado en escuchar tal vez un poco más sobre esta solución de Team Manager, nos pueden contactar directamente, a mí directamente o a cualquier persona del Batrón y podemos incluso coordinar alguna sesión para hablar un poco más de esta herramienta. El licenciamiento de Factory Talk View SE, parte importante, realmente es muy sencillo. Existe una licencia de desarrollo, anteriormente la mencioné, Factory Talk View Studio Enterprise. Esta es la licencia con la que se programa la aplicación, con la que se desarrolla la aplicación. Aquí de nuevo, repasando, aquí se configuran, se crean las pantallas, se hacen la configuración de alarmas, de registro de datos, de tags, de comunicaciones con controladores, ¿verdad? Una vez que tenemos desarrollada la aplicación, vamos a necesitar licencias tipo runtime, ¿verdad? Que le llamamos normalmente, que es donde queremos correr esa aplicación que ya hicimos, ¿verdad? De forma continua. Entonces, típicamente esta licencia de desarrollo la tiene el programador de la aplicación y estas licencias runtime, ¿verdad? Como tanto station como distribuido, son las que corren realmente en las computadoras, en los cuartos de control, ¿verdad? Por ejemplo. Ya esto también lo repasamos un poco, pero entonces tenemos la arquitectura standalone y la arquitectura distribuida, cliente-servidor. Entonces, para la arquitectura standalone tenemos un par de licencias Station, una con displays ilimitados y una con 25 displays, que es más económica, ¿verdad? Características interesantes de estas licencias es que vienen con tags ilimitados, con cantidad de controladores de Rockwell ilimitados, viene con cantidad de displays ilimitadas, en este caso, esta sí viene un poco más limitada a 25 displays, tiene clientes web ilimitados, como vimos anteriormente. Entonces son licencias bastante sencillas, digamos, de seleccionar. Luego tenemos las licencias distribuidas de una arquitectura servidor-cliente. Entonces, aquí vamos a recibir básicamente un bundle y el bundle se compone de un servidor con displays ilimitados en sus 3 opciones y una cantidad limitada de clientes de control, ¿verdad? Pero aquí también vamos a tener clientes web ilimitados, tags ilimitados, cantidad de controladores ilimitados, ¿verdad?
En la parte de licencias de arquitectura distribuida tenemos un paquete pequeño, mediano y más grande. Y básicamente depende de la cantidad de clientes. Esa es la única diferencia entre cada uno de estos paquetes. Importante que si queremos implementar redundancia, lo podemos hacer en arquitecturas distribuidas y para eso tenemos que pagar el 50% de una licencia servidor únicamente. Luego, por ejemplo, no sé, si nos quedamos en algún momento corto de licencias clientes, por ejemplo, que ustedes opten por comprar este pequeño, implementan 5 clientes y dentro de un año dicen, bueno, ocupo 5 clientes más. Estos clientes se pueden adquirir de forma individual, ¿verdad? Entonces, nada más nos indica cuántas licencias clientes adicionales requieren y se realiza la compra. Punto importante es que también cualquiera de estas licencias vienen dos modalidades, modalidad por suscripción y modalidad perpetua. Modalidad por suscripción es como, digamos, una suscripción a Netflix o a Amazon Prime o a Disney, lo que sea. Es una suscripción, eso sí, anual. Y básicamente hay que estar renovando esa suscripción. En el momento en que dejen de renovar la suscripción, el software deja de funcionar. Todas esas licencias por suscripción vienen con soporte incluido. Luego está la modalidad perpetua, ¿verdad? La modalidad perpetua básicamente es una licencia de por vida, no vence nunca. Como tal la licencia y incluye el primer año de soporte. Luego del primer año se debe adquirir el soporte año con año, ¿verdad? De forma individual. Eso con respecto a la parte de licenciamiento. Y ahora les voy a presentar un programa comercial muy bueno a mi parecer, uno de los mejores que digo yo que tiene Rockwell, ¿verdad? En ese sentido, y es el que le llamamos el programa Step Forward, ¿verdad? Bueno, este es un programa que Rockwell realmente formuló para lograr reducir los costos económicos de ejecutar un proyecto de modernización de RSView 32 a Factory Talk View. Aquí la idea es básicamente intercambiar las licencias que ustedes ya tienen de RSView 32 por licencias nuevas de Factory Talk View SE. Y con esto básicamente les aplicamos un descuento, ¿verdad? Dependiendo de la licencia que estén adquiriendo, eso sí. Y el descuento, bueno, incluso para que ustedes tengan una idea, ronda el 50% de lo que originalmente costaba la licencia. Yo considero que 50% es bastante en este caso. Aplica tanto para licencias runtime, ¿verdad? Como las que vimos anteriormente, como para licencias de desarrollo. Punto importante también, a veces me lo preguntan, las licencias de RSView 32 para aplicar este programa no necesariamente tienen que estar en soporte. Bueno, aprovecho aquí para mencionar que Rockwell también ofrece una amplia gama de PCs industriales que trabajan muy bien con Factory Talk View SE, trabajan sobre un ambiente de Windows, ¿verdad? Entonces, bueno, típicamente ustedes, si tienen RSView 32, están corriendo ese software en una máquina, computadora posiblemente un poco viejita, sobre un entorno de 32 bits, y probablemente como parte de la modernización del sistema HMI, también van a querer modernizar su hardware, sus computadoras, ¿verdad? Entonces aquí es donde pueden aprovechar y considerar una opción de computadora industrial adecuada para el ambiente de trabajo que ustedes tienen. Bueno, ya para ir terminando, nos hemos extendido un poco. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay una gran cantidad de información, una cantidad de documentación y artículos. Les voy a dejar los links en la siguiente diapositiva. Además, recomiendo ingresar a la Biblioteca de Literatura de Rockwell. Aquí va a estar toda la información, incluso que les voy a dejar más adelante. Cuando estén listos para modernizarse, si, por ejemplo, ya a nivel de corporativo tomaron una estrategia o incluso ustedes quieren ir directamente con la iniciativa de proponer una modernización,
de verdad, contáctense con nosotros, conmigo directamente, con el vendedor de ustedes asignado, con cualquier persona que conozcan del patrón. De alguna forma logramos apoyarlos para crear, por ejemplo, una hoja de ruta, ¿verdad? Dividir, por ejemplo, el proyecto de modernización en etapas. También para ver de una vez a nivel de presupuesto opciones del programa Step Forward que acabamos de ver. Para encontrar asistencia de ingeniería adecuada también es importante esto. Y puntualmente hablando de esto, una importante recomendación que normalmente hago a los usuarios finales que tienen pensado realizar proyectos de migración de ArresView 32 es apoyarse con un integrador de sistemas que esté incorporado al programa de partners de Roper, ¿verdad? De hecho, precisamente aquí en el webinar hay varios presentes. Y bueno, realmente esta recomendación se las hago porque realmente muchos de ellos tienen experiencia muy valiosa en este tipo de migraciones y además es bastante importante que se apoyen con ellos porque ellos cuentan con respaldo directo de fábrica, ¿verdad? Entonces, al estar incorporados en el programa, tienen respaldo completo de fábrica y entonces sí, eso es una recomendación que hago en este caso. Igual también es posible que ustedes decidan, por ejemplo, hacer la conversión por ustedes mismos con ingeniería o recursos propios, pero sí, muchas veces hasta es mayor el desgaste, ¿verdad? Bueno, pueden acceder a la lista de reproducción de YouTube, que por aquí les queda el link. Aquí en esta lista hay como 60 videos solamente de Factory Talk View. Realmente para hoy no estaba pensado hacer como un ejemplo práctico de una conversión por todo lo que realmente tenía que comentar, pero en esa playlist puntualmente pueden ver paso a paso, ¿verdad? Cómo migrar la aplicación de ArresView a Factory Talk View. También cómo, por ejemplo, implementar alarmas de controlador, cómo implementar Viewpoint y mucho más contenido. Por aquí les quedan estos links de interés, ¿verdad? Con información. Por aquí incluso hay el paso a paso de cómo importar ArresView. Vamos a ver dónde era que estaba. ArresView a Factory Talk View SE. Consideraciones de modernización. Bueno, bastante información hay por si en algún momento tienen que hacer la migración. Aquí se pueden apoyar con estos documentos. Y bueno, de mi parte, ya dije todo lo que tenía pensado decir para hoy. Espero que la información presentada realmente sea de bastante ayuda, ¿verdad? Para sus proyectos, para sus iniciativas de modernización, de mejora continua, ¿verdad? Esta es la sección de preguntas, entonces, por favor, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, escribirla en este momento en la sección del chat. Igual, si no tuviera yo la respuesta de una vez, entonces me llevo de tarea el asunto. Bueno, por aquí ya tengo varias. Vamos a ir viendo. Bueno, por aquí me consultan qué licencias necesito para hacer una migración de ArresView 32 a Factory Talk View SE. Bueno, lo único que necesita sería tener una licencia de desarrollo de ArresView 32 y una licencia de desarrollo de Factory Talk View Studio Enterprise, ¿verdad? Todas las herramientas que vimos anteriormente vienen como tal incorporadas dentro de esas licencias o esos software. Bueno, por aquí me dicen, me imagino que deja un historial.
Sí, correcto. Realmente el Factory Talk View SE tiene la capacidad de hacer registro de datos. Usualmente le llamamos data logging. El registro de datos lo puede hacer en una base de datos plana propia de Factory Talk View SE o incluso puede hacer ese registro de datos en una base de datos SQL Server Express, ¿verdad? O SQL Server en general. Por aquí me hacen un comentario, tiene una nube, trabajo con la tecnología 5G. Bueno, realmente, si es necesario, por ejemplo, incorporar este tipo de sistemas en la nube, se puede hacer. Realmente Rockwell está incursionando muy fuerte en ese sentido. Sin embargo, le comento que no es lo más común, ¿verdad? Entonces, realmente lo más común, como es un software operativo del que depende al 100% la operación de un proceso, de una máquina, de una planta incluso, realmente es software que se prefiere tener a nivel local, ¿verdad? Eh, eh, Incluso aquí en el país no tenemos de momento infraestructura 5G, por decir algo, ¿verdad? Posiblemente ya cuando se tenga una red de comunicación 5G más estable, más sólida, realmente ahí es donde hace sentido eh, tener estas soluciones en la nube. Porque sí, al fin y al cabo, si está en la nube va a depender totalmente de Internet. Por aquí dicen, si tengo un sistema BMS, pero el hardware está obsoleto y quiere generar un sistema con alarmas y tendencias, ¿puedo proponer un Factory Talk View como proyecto inicial? Sí, precisamente puedes utilizar el Factory Talk View SE puntualmente, el servidor de Factory Talk View Alarms and Events, para hacer un manejo de todas las alarmas. Y para la parte de tendencias, igual. De nuevo, Factory Talk View SE viene con toda la parte de tendencias, ¿verdad? Incluso tiene herramientas como el Trend Pro, que es muy útil y te da mucha información. Aquí te queda mi correo y te agradecería, igual todo esto me queda registrado a mí, pero que me comentes un poco más a detalle sobre el proyecto, me escribas un correo y ahí le damos seguimiento. Vamos a ver. Me gustaría que me coticen la migración y licenciamiento, mantenimiento de la misma interfaz. También si más adelante quisiéramos mejorar o cambiar la interfaz para mejorarla, no habría ningún problema en el cambio. No, realmente es lo que les comentaba. Este tipo de proyectos de modernización, se tienen como dos opciones. Muchas veces se implementa todo de una vez, ¿verdad? Se hace toda una especificación muy detallada del proyecto y se implementa completamente. Con interfaces de nuevo totalmente renovadas, nuevas, diferentes, o se divide el proyecto por etapas. Entonces, bueno, primero mantenemos la interfaz, nos pasamos a Factory Talk View, después vamos realizando cambios, realizando mejoras poco a poco, y esto es básicamente dependiendo del gusto de cada quien. Importante, igual aprovecho aquí nada más para mencionar de nuevo lo que les comentaba anteriormente, apoyarse con los integradores de sistemas para este tipo de proyectos. Nosotros como el Batrom, de hecho, somos distribuidores de estos productos, ¿verdad? De estas licencias, de los equipos de Rockwell, Allen Bradley. Pero como tal no hacemos la implementación como tal del proyecto. Nosotros no tenemos como tal un departamento de ingeniería ¿verdad? Que haga este tipo de proyectos. Entonces, realmente nos apoyamos con los integradores. Igual, si ustedes, por ejemplo, me comentan sobre una posibilidad de hacer una migración, totalmente cuenten con nuestro apoyo y posiblemente les recomendemos integradores para realizar como tal o ejecutar el proyecto. Por aquí me dicen, funciona en un proyecto nuevo para BMS usar el Factory. Bueno, realmente el Factory Talk View SE es un software SCADA. Es un software de control y adquisición de datos
que normalmente es utilizado en la industria. Un sistema BMS es un software para manejo de o administración de sistemas en edificios, ¿verdad? Entonces, no es un software como tal tan optimizado en el sentido para implementarlo, digamos, como una solución BMS, sino es un software SCADA, pero igual tiene muchas similitudes. Entonces, les soy sincero, he visto implementaciones de FactoryTalk View SE para controlar sistemas, para, no sé, sistemas de bombeo, sistemas de monitoreo de energía. Realmente es un software muy, muy versátil que puede aplicar, podría llegarse a aplicar para una aplicación de BMS. Por aquí me indican que si podría ayudarles con un contacto de una persona que les pueda ayudar con la migración. Claro, totalmente. De hecho, en conjunto. De hecho, por aquí me queda registrado. Y de nuevo, si me pueden enviar un correo, les agradecería con un poco más a detalle del proyecto. Y todo el seguimiento lo vamos a ir viendo en conjunto. De hecho, esa es la idea, ¿verdad? Darles todo el apoyo que requieran. Me dice, cuando comentaste sobre el apoyo en las licencias, ¿qué incluye? El soporte de las licencias, básicamente, y esto es importante, consiste en soporte telefónico, ¿verdad? Hay dos tipos de soporte, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde o 24/7, el que ustedes deseen. También incluye chats, chat en vivo y en directo con personal de Rockwell directamente enfocado en la parte de soporte técnico, correo electrónico, ¿verdad? Para hacer sus consultas puntuales y también una base de datos que le llamamos Knowledge Base, ¿verdad? Realmente es una base de datos con un montón de notas técnicas y documentación. Muchas de las notas técnicas que les dejé aquí en la presentación son de esa base de datos y tienen acceso a eso. Y además, toda la parte de actualizaciones. Entonces, por ejemplo, vamos por la versión 13 de FactoryTalk View. Si sale la 14 y ustedes tienen las licencias en soporte, van a poder, sin ningún costo adicional, aplicar esa nueva versión y aprovechar todas las características nuevas que vengan en esa versión. Por aquí me consultan, si las licencias de ArresView 32 no se venden, ¿cómo la obtengo para realizar la migración? Una pregunta bastante interesante. Sí, como tal, ArresView 32 Works ya no se vende, ¿verdad? Entonces, en este caso, realmente yo los podría apoyar con una licencia temporal, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema, específicamente para la migración, ¿verdad? Para convertir la aplicación. Entonces, en ese sentido, de nuevo, nada más me escriben, por aquí les queda mi contacto y yo les ayudo con generarles una licencia temporal de ArresView. Bueno, de momento ya aquí no veo más preguntas. Igual, cualquier consulta adicional que tengan, de nuevo, por aquí les queda mi contacto. Este webinar se va a estar subiendo a YouTube, al canal del Patrón, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento lo pueden repasar, lo pueden ver. Si se perdieron una parte, la pueden terminar de ver o empezar a ver, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, agradecerles por todo el tiempo dedicado. En realidad llevamos como horas 50 minutos, pero creo que valió la pena. Es un tema bien, bien interesante y sí hacía falta, más ahora que es un software que ya está descontinuado del todo. Hay mucha base instalada en la industria y es importante que ustedes tengan la información e ir pensando en estos proyectos de modernización. Entonces, agradecerles por el tiempo y ahí nos vemos en otro webinar. Gracias.